Vamos a ver entonces, vamos a retomar el derecho civil. Vamos a compartir pantalla. El derecho civil forma parte de lo que se conoce en el derecho como la rama del derecho privado. Eso no quiere decir, ¿qué dice aquí? Pero tienen cada visibilidad. Eso no quiere decir que sea un derecho que crean los particulares. Todo el derecho proviene del proceso de creación de leyes que nosotros conocemos. Todo el derecho proviene de la iniciativa, una discusión, una aprobación, una promulgación, lo que vimos en su momento con introducción al estudio del derecho. Todo el derecho todas las leyes en México requieren de un proceso de creación que consta de las etapas que en su momento revisamos. Se llama derecho privado porque regula relaciones que se dan aparentemente entre particulares. La primera rama del derecho que existió en Roma fue el derecho civil. Y de ahí, poco a poco, conforme evolucionó el derecho, se fueron desprendiendo todas las ramas que fueron cobrando su autonomía. Pero lo más importante para un abogado es conocer el derecho civil. El abogado que conoce derecho civil, cualquier rama del derecho se le hace fácil, porque lo más difícil que hay, lo más técnico y todos los principios generales del derecho se encuentran en el derecho civil, cuyo origen fue precisamente el derecho romano. En Roma, el primer derecho que existió fue el derecho de las civitas, de los ciudadanos romanos, y de ahí viene el nombre de derecho civil. Posteriormente se desprendió de ahí el derecho mercantil, el derecho constitucional, administrativo, penal. Pero ustedes al saber civil van a saber muchos fundamentos, muchos principios de lo que es pues el derecho en general. Podríamos utilizar, y de hecho pues ustedes tendrían que o tienen que bajar, les voy a subir al chat, libros de derecho civil, el más utilizado, el más común. Bueno, digamos que uno de los más grandes tratadistas que tenemos es el maestro Rojina Villegas, que fue maestro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y tiene varios libros de civil. El derecho civil se divide para su estudio en cuatro libros. El Código Civil viene dividido así. Y así vienen los libros del maestro Rojina, que ahora ya se pueden encontrar en la red. El derecho civil contempla primero el primer libro conforme al derecho civil y también al Código Civil de la mayoría de los estados. Acuérdense que cada estado de la República tiene su Código Civil y también hay un Código Civil federal cuando la materia es federal, es decir, si yo, por ejemplo, me voy a pelear un terreno contra una escuela de la Secretaría de Educación Pública, aplicaría el Código Civil federal, dado que la materia es federal. Pero si yo tengo o me voy a divorciar, ¿verdad? Aplica el Código Civil de la Ciudad de México, atendiendo a que es el último domicilio conyugal. El Código Civil y los libros del maestro Rojinas y la mayoría de los cursos de civil se dividen en 4 libros. El primer libro es de las personas, que es el que vamos a estudiar hoy. Y aquí se refiere principalmente a las personas físicas y a las personas morales y a sus atributos. Vamos a poner, permítanme un segundo, bueno, vamos a ver, ustedes dan clic aquí, miren, aquí está el maestro Rojina, en paz descanse, pues es uno de los más grandes civilistas que tuvimos en México. Aquí en Wikipedia está la información, ¿verdad? Nació en Acapulco en 1908 y murió en 1976. Yo estudié Derecho en el año 90 y en el 90 todavía sus libros pues eran pues de lo mejor, ¿verdad? Entonces, pues siempre es bueno acompañar las clases con libros. Ustedes tienen que leer mucho. Aquí vienen los libros, miren, Derecho Civil 3, Derecho Civil 6, en fin. El primer libro del Derecho Civil se llama Personas, el segundo libro se llama Bienes, el tercer libro se llama Familia, el cuarto libro se llama Sucesiones. Sucesiones que son las herencias.
Así se divide el estudio del derecho civil y así pueden encontrar los compendios. Ahora ya algunos ya están bajados, ya nada más es cosa de buscarle aquí. Por ejemplo, Rogina Villegas, Civil 1 PDF, hay que buscarlo y sí se encuentra aquí en la red, aquí están los compendios, nada más es buscar el primer curso del derecho civil y ahí nos habla un poquito de, pues para que ustedes ahonden más en la cultura jurídica, ¿no? ¿Cuál es la historia del derecho civil en México? ¿Cómo se fue desarrollando? Cosas que pues aquí en 2 horas a la semana no nos daría tiempo. Yo quiero irme a las cuestiones prácticas, a lo que les puede servir en la vida práctica. Yo no digo que esto no les sirva. Entre más cultura tengan, serán mejores abogados. Pero ustedes tienen que pues buscar, tienen que, aquí está, miren, aquí está el libro ya afortunadamente bajado, ¿no? Derecho, propiedad, de instituciones, abuso del derecho, la equidad, en fin, varios temas que vienen a complementar el estudio del Código Civil. Siempre a la par del estudio del código, pues hay que leer libros. Y yo les recomiendo estos del maestro Rogina Villegas, donde viene pues historia, etcétera, ¿no? Ahí con calmita buscamos y yo si lo encuentro, o los que encuentre que sean prácticos, les mando conforme vayamos revisando, ¿no? Bueno, entonces nosotros nos vamos a ir directo al Código Civil y vamos a estudiar ahora principios generales del derecho civil, que ya los habíamos revisado, si no mal recuerdo, y que ahora pues vamos a repasar rápidamente nada más algunos que ya conocíamos, pero que aplican a todas las ramas del derecho. El artículo primero dice: las disposiciones de este código rigen en el Distrito Federal. La materia civil, en materia civil tenemos 32 códigos. Cada estado de la República tiene su código civil, que se llama también código sustantivo. Salió un código nacional, pero es un código de procedimientos civiles. Cuando les di introducción al estudio del derecho, les expliqué la diferencia entre derecho sustantivo y derecho adjetivo. Derecho sustantivo o derecho de fondo es aquel que nos establece las instituciones del derecho civil. Por ejemplo, en el Código Civil vamos a encontrar qué es el matrimonio, qué es la propiedad, quiénes tienen derecho a la propiedad, qué es la capacidad jurídica, conceptos sustantivos o de fondo. Y en el Código de Procedimientos Civiles vamos a encontrar cómo se hace una demanda, qué es la competencia, cómo se contesta una demanda, cómo se desahogan las pruebas, para hacer valer los derechos que existen en el Código Civil. Entonces, primero tenemos que saber derecho civil y después nos tendríamos que ir al derecho de procedimientos civiles. Ahora les platico y ustedes ya han de saber que apenas a principios de año se aprobó un Código de Procedimientos Civiles y Familiares nacional. Antes, cada estado de la República tenía su Código de Procedimientos Civiles. Ahora ya hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, o sea que todos los juicios van a ser orales, bajo ese mismo código, en los 31 estados y en la Ciudad de México. Pero siguen conservando todavía sus códigos civiles, que tienen origen en el Código Napoleónico. Acuérdense que el derecho romano nos llega a México a través de la conquista española. Los españoles nos trajeron varias leyes como las 7 partidas, el Código Napoleónico. Si se fijan ustedes, este código, sí, es del año 1928, después precisamente de la Revolución y de la promulgación de nuestra Carta Magna, de nuestra Constitución. Sin embargo, está impregnado de derecho español. Y el derecho español, pues es derecho romano, porque los romanos conquistaron Portugal, España, Inglaterra. Y ese código que se llama precisamente napoleónico fue el que nos trajeron con la conquista a México. Si ustedes quieren ahondar en esa historia, pues para eso están los libros de doctrina, para que ustedes aprendan bien cómo nos llega aquí a México. Pero este código que ha sufrido, la última reforma que ha tenido este código, la última reforma fue precisamente el 23 de agosto del 2024. Por eso me doy cuenta que este código está vigente,
¿Por qué? Porque tiene una reforma apenas hace un mes y esto me indica que está vigente. Sin embargo, el fondo de este código es, digamos, que tiene su fundamento o empezó a regir en 1928, o sea, hace casi 100 años. Y no ha cambiado, no tienen mucha necesidad de cambiar. ¿Por qué? Porque las figuras no cambian. Y no estamos hablando de figuras de hace 100 años, sino de figuras de hace 2000 años que los romanos inventaron. Y que la propiedad pues seguirá siendo por siempre la propiedad, la posesión, todo lo que vamos a ver. Algunas cosas cambian, sí, desde luego el derecho es dinámico, como por ejemplo lo que vamos a ver ahora, algunas cuestiones cambian, otras no. Pero tengan en cuenta que si ustedes van a llevar un asunto, por ejemplo, en el estado de Veracruz, pues tendrán que checar el Código Civil del estado de Veracruz y revisar conforme al de procedimiento si le toca el asunto, le toca llevarse en Veracruz, o le toca llevarse en la Ciudad de México, o le toca el Código Civil Federal. El Código Civil Federal, pues ese aplica en toda la República, pero en materia federal, para asuntos federales en los que interviene la federación, es decir, el gobierno de nivel federal. Acuérdense que el gobierno se ejerce a 3 niveles: estatal, federal y municipal. A nivel federal tenemos el Código Civil Federal, a nivel estatal hay 32 códigos civiles. Nosotros por practicidad vamos a estudiar el del Distrito Federal. El Código Civil del Distrito Federal antes era el que aplicaba para toda la República. Antes el Código Civil para el Distrito Federal también era federal para los territorios de todo el país, para los territorios federales. Eso explica por qué la materia civil, si ustedes abren el Código Civil, por ejemplo, de Chihuahua, pues va a ser muy parecido, casi igual. Solo algunas cosas van a cambiar, pero cuando un abogado conoce el derecho civil, pues cualquier código de cualquier entidad lo va a entender porque casi son iguales. Casi. Hay algunas diferencias, cada estado es libre y soberano y a veces va cambiando su legislación, pero en el fondo las figuras son las mismas. Bueno, dice el artículo primero, las disposiciones de este código rigen en el Distrito Federal, entonces este código solamente aplica en el Distrito Federal. El artículo segundo nos habla de la capacidad jurídica. Nosotros revisamos en su momento que hay 2 tipos de capacidad: la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. La capacidad de goce se adquiere desde la concepción y es la facultad de ser titular de derechos y obligaciones. Y esa la tiene toda persona, todo ser humano, independientemente de su edad, de su sexo, de su religión, desde que es concebido. Ahorita lo vamos a ver porque el Código Civil lo especifica, que es la capacidad de goce en su artículo 22. La capacidad jurídica, que es la de goce, artículo 22, se adquiere por el nacimiento. Tenemos 2 tipos de personas, las personas físicas y las personas morales. Una persona física, pues somos nosotros que tenemos un nombre, una identidad biológica. Vamos a poner aquí algo alusivo: personas físicas y personas morales. Así se le llama a las empresas. Las personas morales son creaciones ficticias. Entonces tenemos personas físicas contra personas morales. ¿Qué es una persona física? Es una persona individualmente determinada con nombre, apellido, 2 manos, 2 pies, que biológicamente tiene una existencia. Así se identifica la persona física. Y una persona moral es una invención del derecho. El derecho ha creado ficticias, personas ficticias que no respiran, que no procrean, pero que existen. Y de esta manera, las personas físicas adquieren la capacidad de goce desde el momento de su nacimiento. Aquí dice el artículo 22 que la capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por el nacimiento y se pierde hasta la muerte. No hay de otra. Adelante aclara el artículo 22 que desde el momento que un individuo es concebido, entra bajo la protección de la ley. Y el momento de la concepción se da cuando el espermatozoide se une con el óvulo. Desde ese momento ya existe un ser en la pancita de mamá. Y desde ese momento puede heredar porque ya existe.
Sin embargo, hay aquí unas situaciones de evolución del derecho donde se discutió mucho entonces por qué se permitía el aborto. Y después de toda una historia que ustedes pueden estudiar, a mí sí me tocó vivirlo, se determinó que 3 meses era el tiempo que tenía una mujer en la Ciudad de México para poder abortar. Después de los 3 meses ya se consideraba como una persona y además un peligro que se diera el aborto. Entonces, el aborto no es punible siempre y cuando se realice antes de los 3 meses. Desde el momento que de esos 3 meses el individuo entra bajo la protección de la ley, ya es una persona y se le tiene por nacido para los efectos del código. Esto es muy importante para las cuestiones de herencia. Si yo le dejo ahorita un testamento, por ejemplo, a un hijo de Gaby, ¿no? Pues ese hijo no existe. Y entonces no le puedo dejar o no le puedo transmitir a quien no existe, eso es imposible, ¿no? Pero si ya estuviera en la pancita de su mamá, ya se le tiene como por nacido y ya puede recibir donaciones. Ya existe. Entonces tengan en cuenta el alcance de la ley, porque esa capacidad de goce, repito, es la capacidad de ser titular de derechos, de entrar bajo la protección de la ley. Y esto comulga con el artículo 1 de la Constitución. El artículo 1 de la Constitución es prácticamente la base de la personalidad jurídica. Y dice, en los Estados Unidos mexicanos, o sea, lo que es el territorio de nuestro país, todas las personas, la palabra persona viene del latín parasonare. Parasonare es un aditamento que se utilizaba en las obras de teatro, del teatro griego. En el teatro griego, en lo que era permítanme un segundo, voy a abrir algo aquí alusivo para que lo veamos. En el teatro griego en Roma no existían los micrófonos, ¿no? Y entonces se tenía que escuchar la voz en todo el teatro. Acuérdense ustedes del Coliseo Romano. Y entonces los actores utilizaban una máscara y esa máscara tenía un aditamento. Aquí estoy buscándolo, aquí están. Esas máscaras tenían un aditamento en la boca que hacía que se oyera el eco de la voz para sonar, para sonare, para que sonara su voz. Y por eso de allí viene la palabra persona. Porque una persona, nosotros somos pues actores de un teatro. Por ejemplo, yo soy padre de familia, soy maestro, mañana soy hijo de mi mamá, o sea, tengo muchos papeles que representar, como si fuera un actor. Soy abogado, soy esposo de la mamá de Gaby, ¿verdad? Son personas físicas, entonces, y el origen viene precisamente del teatro griego, todos representamos papeles distintos. Pero para la ley una persona física es un ente biológico individualmente determinado. Cada uno de ustedes es persona física. Y ustedes cuando nacieron adquirieron la capacidad de goce, que es la capacidad de ser titular de derechos. Y la van a perder hasta la muerte. Aunque sean menores de edad, aunque se volvieran locos o cayeran en estado de interdicción, que de una vez les adelanto que voy a utilizar el lenguaje viejo y les voy a decir cómo se dice en la actualidad para que ustedes ya no lo utilicen. Antes a los locos, dementes, idiotas, tarados, estúpidos, porque esas son enfermedades, no son insultos, son enfermedades. Y así decía antes el Código Civil. Ahora les llama interdictos, pero los derechos humanos van más adelante y le llaman personas con diversidad funcional, mental. Así es lo correcto. Algunos les dicen discapacitados. Lo más correcto es decir personas con diversidad funcional mental. Un abogado que sabe de derechos humanos, pues ya se oiría muy mal diciendo locos. Incluso la palabra interdictos ya no es muy aceptable para un abogado que conoce de derechos humanos, aunque el Código Civil todavía habla del estado de interdicción.
El estado de interdicción es precisamente perder la capacidad mental, caer en la demencia, en la locura. Y aunque seas loco o menor de edad, ¿sí?, esto no restringe tu capacidad de goce, sino tu capacidad de ejercicio. Y de ahí sacamos el segundo concepto, que es la capacidad de ejercicio. ¿Qué es la capacidad de ejercicio? Bueno, la capacidad de ejercicio es la capacidad que tienes para intervenir en actos jurídicos, disponer libremente de tu persona y de tus bienes. Y esa se adquiere a los 18 años. Y además por estar en pleno goce de tus facultades mentales. ¿Quiénes no tienen capacidad de ejercicio o capacidad de obrar? También se le llama capacidad de obrar. Bueno, los menores de edad, ahora ya no se llaman menores de edad, se llaman niños, niñas y adolescentes, los menores de 18 años. Ya no se les dice menores de edad porque la palabra menor quiere decir o es discriminatoria. Aunque la ley les sigue llamando menores. Pero repito, el derecho evoluciona mucho y ha evolucionado tanto que ha rebasado a la propia ley. Entonces, si eres un abogado que esté actualizado, tienes que saber esto. Porque si eres especialista en derecho civil y familiar y me hablas de los menores de edad, pues yo dudaría de tu especialización. ¿Por qué? Porque ahora no se llaman menores de edad, son niños, niñas y adolescentes. Los niños y las niñas son los menores de 12 años y los adolescentes son de los 12 a menos de 18. Y de los 18 en adelante son personas adultas. Entonces traten de ya no decir menores de edad, ni personas locas, ni personas en estado de interdicción. Pero si se les llega a salir y alguien los corrige, pues díganle que ustedes díganle que atienden al Código Civil. El Código Civil todavía habla de menores de edad y habla de interdictos. Y así ya salen del atolladero. Bueno, entonces la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años en nuestro país. En otros países se adquiere a los 22. Por eso los chavos de Estados Unidos se vienen a México a hacer el Spring Breaker, porque allá no pueden tomar hasta los 22. Aquí a los 18 la persona ya adquiere su capacidad de ejercicio, su autonomía, su libertad, y es libre de disponer de su persona y de sus bienes. El hecho de que no tengan capacidad de ejercicio no quiere decir que no gocen de los derechos que le da la ley. Sin embargo, bueno, como la dignidad, como el derecho a ser reconocidos, a protegidos por la ley, ¿no? Porque eso lo da la capacidad de goce. Bueno, eso lo habíamos visto en su momento, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta porque una persona adolescente o un niño o una persona interdicta no puede contratar, no puede casarse, no puede celebrar actos jurídicos como testamentos y cosas así, ni contratos laborales, ni jurídicos, ni comprar, ni vender, porque no tiene capacidad de ejercicio. Y entonces tendrá que hacer uso de la capacidad de sus padres o tutores, que son sus representantes legales, para realizar actos que tengan que ver con la celebración de cuestiones, pues, jurídicas, ¿no? Déjenme prender mi cámara. Creo que ahí ya me ven. Ahí está. Y entonces la capacidad jurídica, que es la capacidad de goce de la que habla el artículo 2 del Código Civil, la tienen todos, hombres y mujeres. Y por mandato del artículo 1 de la Constitución está prohibida la discriminación. De tal manera que la capacidad es igual para el hombre y la mujer. Y aquí no se pregunta si son mexicanos, si son extranjeros, si son niños, si están embarazados, si son indígenas, si son de otra religión, si tienen otra ideología, si tienen otra orientación sexual, nada. No puede haber ninguna discriminación, ni por posición económica, ni por características físicas, discapacidades, ni ninguna otra que tenga por objeto restringir derechos o atentar contra la dignidad de las personas. Artículo 1 de la Constitución en relación al 1 del Código Civil. Está prohibida toda discriminación, dice el artículo 1 de la Constitución, derivada de origen étnico, género, la edad, las discapacidades, la condición social, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera que atente contra la dignidad humana. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es un derecho que se conforma por el respeto que se le debe de tener a una persona física. La dignidad humana solo corresponde a las personas físicas porque es para los humanos.
Las personas morales o las empresas es uno de los derechos que no tienen dignidad, porque no existen. Pero sí tienen domicilio, patrimonio, nacionalidad, capacidad de ejercicio, pero no tienen dignidad. Se oye feo, pero la dignidad es un atributo propio de los humanos, ¿no? La dignidad es un atributo, uno de los elementos o de los derechos humanos más importantes. La dignidad no permite que nadie te falte al respeto, que nadie te discrimine, que nadie te atente contra tu vida, contra tu integridad, contra tus opiniones, que nadie se burle de ti, que nadie te ofenda, que nadie traspase los derechos en tu perjuicio. Y va desde lo físico hasta lo psicológico. Entonces es un derecho humano que se compone de varios derechos. Todos los derechos que tenemos a expresarnos, a elegir nuestro sexo, nuestro género, a estudiar o no, a tener una religión o no, todo eso forma parte en su conjunto de nuestra dignidad humana. Y nadie tiene derecho a menoscabarla porque lo prohíbe la Constitución y el Código Civil. Bueno, volviendo a nuestro Código Civil, entonces, la capacidad entonces de goce es plena y se tiene desde que se concibe un individuo hasta la muerte. Y la capacidad de ejercicio se adquiere a los 18 años y se pierde hasta la muerte o antes si la persona cae en estado de interdicción. En el derecho romano la historia era distinta. El pater familias tenía poder de vida y muerte sobre los hijos aún después de ser estos mayores de edad. Y las nueras caían bajo la potestad cuando se casaban del padre del esposo, cosas que eran todo ese tiempo del machismo, de esas épocas de hace 2000 años, ¿no? No tenemos que alarmarnos porque así era. Actualmente, pues la evolución del derecho nos ha llevado a instituciones distintas, pero el origen y la fuente es la misma. El artículo 3 del Código Civil establece que las leyes o los reglamentos que se tengan que promulgar en el Distrito Federal surten sus efectos 3 días después de que se publican. Las leyes de la Ciudad de México, todavía este código habla del Distrito Federal. Acuérdense que aquí ya no es Distrito Federal. Hace algunos años se cambió la nomenclatura y ahora se llama Ciudad de México y se convirtió en el Estado 32. Antes se llamaba Distrito Federal porque aquí estaban los 3 poderes federales, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo Federal. Y por eso aquí se llamaba Distrito Federal, porque era la sede de los 3 poderes de la Unión. Pero ahora, en un afán de igualdad con toda la República, se le dio a la Ciudad de México el carácter de Estado, de un Estado más de la República, aunque el Código Civil todavía no se ha adaptado a esa nomenclatura. Si se fijan, aquí dice Código Civil para el Distrito Federal y debería decir Código Civil para la Ciudad de México, porque los legisladores pues andan más ocupados ya saben, en lo que acaba de pasar, ¿verdad? Que quitarle la autonomía al Poder Judicial, atentar contra la división de poderes, contra la República, que en ajustar las leyes que tienen 50 años de atraso. Bueno, en la Ciudad de México, acuérdense ustedes que hay una página que les había yo recomendado que se llama Orden Jurídico. La voy a abrir para que la revisemos. Orden Jurídico Nacional 2024 es una página de la Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación maneja el diario oficial. El diario oficial de la Federación es el órgano federal donde se publican las leyes federales. Acuérdense que la última etapa de una ley antes de la entrada en vigencia es la publicación. La publicación es el acto mediante el cual la ley se le da a conocer a sus destinatarios, al pueblo. Y entonces, el diario oficial es el órgano oficial para dar a conocer las leyes. Hasta que se publican, no pueden entrar en vigor, porque ¿cómo podrías cumplir una ley si no la conoces? Sin embargo, si se trata de una ley de la Ciudad de México, dice el artículo 3, se publicará no en el diario oficial, sino en la Gaceta de Gobierno de la Ciudad de México. En esta página vamos a encontrar, nosotros nos vamos a donde dice ámbito estatal y de la Ciudad de México, le damos clic, y aquí aparecen todos los estados de la República, incluyendo la Ciudad de México. Aquí ya se actualizó, aquí no se llama Distrito Federal.
Le damos clic en donde dice Ciudad de México y aquí nos va a preguntar qué tipo de ordenamiento queremos. La Ciudad de México tiene acuerdos, adiciones, anexos, aranceles, códigos, 19 códigos, una constitución o estatuto de gobierno, 186 decretos, jurisprudencias, reglamentos. Miren, tenemos 237 reglamentos. Vámonos a las leyes. Las leyes pueden tener varios nombres. Por ejemplo, aquí tenemos códigos, tenemos circulares, catálogos. Vámonos a donde dice códigos. Le damos códigos y aquí aparece Código Civil para el Distrito Federal, Código de Ética para la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, y en fin, todos los códigos que pueda haber. Le damos clic aquí, Código Civil para el Distrito Federal, y bajamos el Código Civil. Pero si quiero reglamentos, por ejemplo, el reglamento de tránsito, lo que hago aquí es pongo reglamentos, busco reglamentos, aquí está, reglamento. Reglamento de desarrollo urbano, reglamento de actividades deportivas, reglamento de protección a la salud y no fumadores, aquí está. Reglamento de la protección a los animales en el Distrito Federal, le doy clic y la bajo. Y aquí van a venir las leyes de protección a los animalitos en la Ciudad de México. Y así, aquí, pues en fin, aquí vamos a buscar el reglamento de tránsito, el reglamento de mercados, todo lo podemos bajar de aquí. Esta página se llama, repito, Orden Jurídico Nacional. Bueno, volviendo entonces al artículo 3. Dice que ese artículo 3 que todas las leyes del Distrito Federal se publican en la Gaceta Oficial y que empiezan a surtir sus efectos 3 días después de su publicación. El artículo 5 tiene que ver con el artículo 14 de la Constitución, que es un principio general del derecho. Este principio general del derecho del artículo 14 de la Constitución lo deben saber ustedes de memoria y se llama la prohibición de retroactividad de la ley. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Es decir, que si una ley entra en vigor hoy, pero resulta, por ejemplo, que el día de hoy, en la mañana, yo cometí un robo y el día de mañana entra en vigor una ley que aumenta la pena por el robo, no me la pueden aplicar porque eso sería aplicármela de manera retroactiva en mi perjuicio. La ley que aplica es la del momento en el que cometí el delito, en el que celebré el contrato. Creo que ya les explicaba en su momento que yo empecé a trabajar en el año de 1994 cuando estaba vigente la ley del Seguro Social, que decía que yo me puedo jubilar a los 60 años y que todavía alcanzo pensión del Seguro Social. Un año después entró en vigor una ley que decía ya no se pueden jubilar los que a partir de esta ley se metan a trabajar. Y entonces los que se metieron a trabajar en el 95 ya no se pueden jubilar con esa ley. Si me quisieran aplicar esa ley a mí, están haciendo algo que la Constitución prohíbe. A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Aquí voy a hablar de la teoría de los derechos adquiridos. Por el hecho de que yo hoy celebre hoy un contrato y cometa un delito, o por ejemplo hoy genere un impuesto, si hoy por ejemplo compro una casa y mañana sube el IVA, yo ya adquirí el derecho al impuesto del día de hoy porque hoy compré esa casa. No me pueden aplicar el impuesto de mañana, porque cuando yo compré esa casa adquirí un derecho por razón del tiempo, teoría de los derechos adquiridos. Y entonces me tendrán que cobrar el impuesto de la ley que está vigente al día de hoy. El artículo 14 entonces de la Constitución establece un principio general del derecho que establece que a ninguna ley ni a ninguna disposición se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Por el contrario, y esto es lo que hacemos los abogados interpretamos. Haciendo una interpretación hermenéutica, diremos entonces que a toda ley se le dará efecto retroactivo en beneficio. Si por el contrario, el día de mañana surge una ley más benéfica, entonces sí puedo invocarla, porque no es en mi perjuicio, es en mi beneficio. De tal manera que si estoy preso por haberme robado un gansito y el día de mañana sale una ley que dice ya no es punible el robo de gansitos, pues quedo en libertad. Ahí sí me la pueden aplicar retroactivamente porque no es en perjuicio, es en beneficio.
todas estas conquistas, no crean que nada más son de México, vienen de la historia, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, de la evolución de las leyes en todo el mundo, de los tratados internacionales. Nuestra Constitución no es una creación únicamente local, nacional. Acuérdense ustedes que viene de un proceso constituyente donde había gente, bueno, hablando desde nuestra independencia en 1810, Miguel Hidalgo y todos los insurgentes estudiaban en las ideas de Montesquieu, en las ideas de Juan Bodino, que son esos pensadores que establecieron la división de poderes, los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, todo lo que fue la Revolución Francesa, la Ilustración, todo eso influyó en esos criollos que estudiaban el derecho europeo y que entonces dijeron, vamos a luchar por la independencia. No es que algo que se nos haya ocurrido, sino fue consecuencia mundial de una lucha por el respeto a la autonomía de los pueblos y porque estos próceres, Josefa Ortiz de Domínguez, todos estos que gritamos apenas el 16, pues eran gente estudiada en las ideas de la Revolución Francesa que buscaron la libertad para México. Bueno, el artículo 6 establece algo, también un principio general del derecho que es muy importante. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley, ni alterarla, ni modificarla. Solo pueden renunciarse derechos privados que no afecten el interés público cuando la renuncia no perjudique derechos de terceros. Aquí vamos a hablar de un principio y si gustan anotarlo, después les mando la clase para que vayan anotando con calma. Acuérdense que las clases se tienen que ver y se tienen que anotar. Así le hacían los maestros cuando yo estudié, pero no había video. Si no anotabas, bailaste en el examen, ¿verdad? La autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Que nosotros tenemos muchas cosas que podemos hacer libremente. Ahorita puedo cenar o no puedo cenar, y eso no le importa al derecho. Y eso yo puedo renunciar al derecho a cenar, puedo renunciar al derecho a bañarme, pero hay cosas que no se pueden renunciar. La voluntad de los particulares hace muchas cosas. Ustedes están aquí por voluntad, no tienen obligación, ni yo tampoco, estamos por voluntad. ¿Podríamos renunciar a ese derecho? Sí, simplemente no viniendo, ¿no? O simplemente yo diciéndoles, pues, ¿saben qué? Ya no hay grupo, ya se acabó. Y no pasa nada, ¿por qué? Porque es un derecho privado. Forma parte de nuestros derechos renunciables. Yo puedo renunciar, pues, a vivir aquí en mi casa, irme a otra casa. Pero hay cosas que no se pueden renunciar. Yo no puedo renunciar a la obligación que tengo con mis hijos, a las obligaciones que tengo con mi esposa, a las obligaciones que tengo con mis acreedores. Si yo debo una tarjeta de crédito, la tengo que pagar. Entonces, no puedo hacer un contrato. Bueno, sí lo puedo hacer, pero no va a tener valor. Acuérdense que ya vimos la teoría del acto jurídico hace algunos meses. Un contrato laboral donde tú renuncias a tus vacaciones, a tu aguinaldo. Eso muchos trabajadores, patrones ignorantes lo hacen. Pero eso no tiene valor porque va contra la ley. Todo trabajador tiene derecho a las prestaciones que marca la Ley General del Trabajo. Y el trabajo es la prestación de un servicio de manera subordinada a un patrón por un periodo de tiempo bajo sus órdenes o su subordinación. Y aunque sea voluntad, aunque yo le diga, sí, está bien, patroncito, no me pague nada, nomás deme para mi comida, eso no es renunciable. Si alguien quiere hacer valer ese contrato es ilícito, incluso puede ser objeto de acción penal por usura o fraude en contra de un trabajador. Hay derechos entonces que son renunciables y hay derechos que son irrenunciables. Hay mujeres que con tal de deshacerse del marido, les van a decir a ustedes, oiga, licenciado, yo ya no quiero pensión, ya quiero divorciarme. Lo siento, señora, usted no puede renunciar a la pensión. La pensión es irrenunciable. Usted podrá renunciar quizá al derecho de ver a sus hijos,
A lo mejor en un convenio usted establece que nada más los quiere ver los fines de semana y que renuncia a verlos entre semana, o que no los quiere ver los fines, eso sí es negociable, pero la pensión alimenticia no. Y entonces, conforme vayamos estudiando, vamos a ver qué derechos se pueden renunciar y qué derechos no. Una vez una alumna me dice, oiga, fíjese que mi mamá y mi papá, esta muchachita, por lo que yo entiendo, pues le gustaban las niñas, era una niña que le gustaban las mujeres. Y entonces sus papás eran muy tradicionales y le dijeron, si quieres que te dejemos herencia, te tienes que casar. O fírmame un papel, le dijo a la hija, fírmame un papel, tú como abogada, donde te comprometas a casarte con un hombre. Todavía no existía el matrimonio gay, imagínense, tengo 30 años de maestro, las cosas que no me han platicado los alumnos. Y entonces me dice la alumna, ¿qué hago, maestro? Fírmaselo y vete al notario y que te hagan tu testamento. Y sí, hizo ella un papel tipo contrato donde dice, me comprometo a casarme con un hombre y a tener hijos. Lo firmó y el papá la llevó al notario y le hizo su testamento. Corte B, ese papel no sirve para nada y el testamento sí. ¿Sí queda claro? Porque ese papel es ilícito. Compraventa de un niño, eso no, es válido, eso es un delito. Los niños no se compran ni se venden. Hay un proceso que se llama adopción, pero no tiene nada que ver con una compraventa. Tampoco puedo renunciar derechos que afecten a un tercero. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, a lo mejor yo le debo dinero a alguno de ustedes, yo le debo dinero a Carolina y Gaby me debe dinero a mí. Pero yo renuncio al dinero que me debe Gaby con tal de no pagarle a Carolina. Y le digo, no, renuncio, ya no me pagues, te voy a perdonar la deuda, para que no tenga yo dinero y no me pueda embargar Carolina. Y eso es renunciar a un derecho en perjuicio de Carolina. Y entonces Carolina puede ejercitar un juicio que se llama acción pauliana indirecta para que yo a fuerzas reciba ese pago, para que ella pueda cobrar su crédito, porque yo estoy negándome a cobrar ese crédito para colocarme en insolvencia. Por eso dice aquí que se pueden renunciar solamente derechos privados, que no afecten al interés público o que no afecten los derechos de un tercero. El interés público es a lo que le interesa al pueblo, lo que le interesa a la sociedad. Eso no se puede renunciar. Yo no puedo renunciar a mi nacionalidad. Yo no puedo renunciar a ser mexicano para no pagar impuestos. Eso no se puede. Si estoy aquí, tengo que pagar impuestos aunque sea yo extranjero. Que quede muy claro entonces, los particulares tienen un principio que se llama autonomía de la voluntad. Y de una vez nos vamos a los contratos, a las escrituras públicas que hacen los notarios. Los contratos tienen 3 tipos de cláusulas. Vamos a abrir nuestro pizarrón. Van a creer que ya tiene tanto tiempo que no nos veíamos, que ya no me acuerdo cómo se abre el pizarrón. Denme un segundito. Esta aplicación es distinta a la de Zoom. Esta se llama, es la de Google. Déjenme ver dónde se abre la pizarra. Creo que era aquí chatear, no, este es el chat. Este es grabación. Acá vamos a ver. No, aquí son invitados. Miren, tenemos 9 invitados. Uy, ya se están yendo todos. Bueno, voy a volver a lanzar otra convocatoria para que venga más gente que quiera estar y pues los que ya no vienen, pues los vamos a dar de baja porque no tiene caso, ¿verdad? Estar y no quieren estar. Bueno, estamos ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está la pizarra? A ver si aquí, copiar información, no. Ay, Dios mío. Permítanme un segundito, ¿eh? Es que como tengo yo creo que compartiendo pantalla, déjenme cerrarla. Déjenme cerrar el compartir pantalla y entonces dejar de presentar. Y entonces ahí yo creo que ya puedo abrir la pizarra. Vamos a ver. Grabación, emisión. Igual y hasta ya cambiaron la pizarra, por eso no la encuentro. Así me pasó con otra aplicación que tenía yo, que era para hacer exámenes en línea. Y la otra vez quise abrirlo y ya no encontré mis exámenes porque cambiaron todo el
el tema. A ver. Aquí no, aquí tampoco. Copiar información. A ver acá. Abrir imagen, gestionar, subtítulos, problemas, ayuda, efectos visuales, levantar la mano, ventana, pantalla. Ay, qué barbaridad, qué vergüenza, no puedo encontrar la pizarra. Subtítulos, desactivar cámara. Pues no. No. Bueno, perdón, voy a hacer un último intento a ver si la encuentro porque es importante. Antes la abría yo bien fácil. Bueno, sí me costaba trabajo, pero ahora se me perdió. Figma, Renmarque, admisión, grabación. Bueno, vamos a seguir, ¿no? Ya después investigo cómo se abría la dichosa, el pizarrón. El pizarrón no sé qué pasó antes, ya ven que sí lo llegaba yo a abrir, pero bueno, vámonos a la ley. Compartir. Estábamos con el artículo texto. La voluntad de los particulares no puede eximir de la observancia de la ley. Decía yo que los contratos tienen 3 tipos de cláusulas. Cláusulas dispositivas, taxativas y supletorias. Todavía no llegamos al tema contratos. Ese es el libro 4 que se llama obligaciones, pero de una vez lo ponemos o lo explicamos. En un contrato hay cosas que yo puedo disponer libremente. Esas cláusulas se llaman dispositivas y tienen como base el principio de autonomía de la voluntad. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Bueno, pues yo le vendo una cosa a José Pat, le vendo un celular y la ley no me dice en cuánto se lo tengo que vender. Eso es algo que queda a nuestro libre arbitrio, a nuestro consentimiento, a lo que pactemos. Ahí la ley no le importa cuánto se lo doy. Incluso se lo puedo regalar. Eso es una cláusula dispositiva, porque los dos de manera libre disponemos de eso. Y en un contrato hay cláusulas dispositivas. Pero también hay cláusulas taxativas. ¿Qué quiere decir taxativas? Con X, taxa quiere decir impuestas, que la ley las tiene por puestas aunque no se pongan en un contrato o una escritura. Por ejemplo, si yo pongo en ese contrato donde le vendo un coche a José Pat, no respondo si el coche es robado. Esa cláusula es nula, no va a valer. ¿Por qué? Porque dice el Código Civil que todo el que vende una cosa debe de responder por la procedencia de ella. Debe de garantizar la evicción. Y que cualquier disposición que se ponga se tiene por no puesta, porque es ilícito renunciar a ello. Entonces yo podría cometer fraudes, ¿no? Y andar vendiendo cosas robadas y decir, si tú me la compraste es tu bronca. Oye, pero es que fíjate que me vendiste un coche, pero es robado. Lo siento, tú en el contrato me pusiste que me liberabas de esa responsabilidad. Eso no se puede. Eso no se puede. Aunque pongan esa cláusula es nula. Todo el que vende responde de la procedencia de lo que está vendiendo. Esa es una cláusula taxativa. Y si yo pongo una disposición en contrario, esa no va a valer. ¿Por qué no va a valer? Porque va en contra de la ley. Por ejemplo, si yo pongo que renuncio a mi aguinaldo, eso es ilegal. ¿Por qué? Porque el aguinaldo es taxativo. Las vacaciones son taxativas. La pensión alimenticia es taxativa. El derecho que tengo para que no me corran de manera injustificada es taxativo. Eso no lo puedo renunciar, aunque lo ponga en un contrato, no existe. Ahora, ¿qué pasa si no lo pongo en un contrato? Se tiene por puesto. La ley lo tiene por puesto. Y el último tipo de cláusulas que puede tener una escritura, un contrato, un testamento, un acto jurídico, se llaman supletorias. Supletorias quiere decir que suplen la voluntad de los particulares cuando los particulares no dispusieron sobre eso. Por ejemplo, antes era muy común, como no estaba tan evolucionado el registro civil,
que las personas no señalaban el régimen matrimonial. Ahora es difícil encontrarse con un acta que... No, es imposible que alguien se case sin que manifiesten su régimen matrimonial. Es decir, si se van a casar por sociedad o se van a casar por separación. Eso es a fuerzas, eso es de ley. Pero antes, dada pues el relajo que había en el registro civil, te encontrabas actas que no decían régimen. El acta de matrimonio decía bajo qué régimen se casan y no decía nada, estaba en blanco. Y entonces la ley decía que cuando no se había pactado el régimen, se tenía por puesta la sociedad conyugal. Esa es una cláusula supletoria, porque suplen la ausencia de voluntad de los particulares. Cuando tú no pactaste, esa cláusula entra. Por ejemplo, si nosotros no pactamos el lugar donde se va a llevar el juicio, porque en un contrato se puede pactar que nos sometemos a la jurisdicción de una entidad o de otra, porque a lo mejor yo soy de la Ciudad de México y el otro contratante es de Chihuahua, y entonces el de Chihuahua dice, no, vamos a poner en el contrato que nos sometemos a los jueces de Chihuahua en caso de alguna controversia. Eso se puede hacer, sí se puede hacer. Pero si no se puso nada en el contrato, y la supletoria dice el lugar de la firma del contrato. Y el Código Civil tiene las supletorias. Más adelante vamos a ver cuáles son supletorias. Conforme avancen ustedes su estudio, sabrán cuáles son taxativas, qué cosas no se pueden pactar. ¿Y cuáles otras están a la libre voluntad? A la libre voluntad está el precio, la cosa, pero siempre y cuando la cosa esté en el comercio. Yo no puedo vender un niño, no puedo vender droga o armas, o sí lo puedo hacer, pero eso no es legal. Y entonces esas cláusulas son dispositivas, ¿no? El lugar de entrega, la forma de pago, todas las cosas que pactamos a lo mejor cuando sacamos nuestra tarjeta de crédito, cuando pedimos un préstamo, cuando compramos una casa, un coche, cuando nos subimos a un Uber. El Uber nos cobra libremente, eso no está en la ley. Si nosotros aceptamos y damos clic, pues ya estamos dando nuestro consentimiento. Oye, pero fíjate que Uber dice que no responde en caso de que el conductor se estrelle. Ah, no, espérame. Hay un contrato que dice que ellos deben de tener un seguro. Y eso no pueden renunciar a esa obligación porque están prestando un servicio. Y a eso tendríamos que ver cómo está el contrato, porque tú en tu teléfono lo tienes. Nada más que nosotros pues nunca revisamos eso, nada más damos clic, 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 acepto, 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 acepto. Pero ahí hay un contrato. ¿Qué va a pasar en caso de un accidente? ¿Qué va a pasar en caso de un robo? ¿Quién es responsable? Y la empresa Uber no puede renunciar a su responsabilidad porque está prestando un servicio. Y si lo puso en el contrato, esa cláusula no vale. Cuando nos vamos a juicio, vamos a pedir la nulidad. ¿Por qué? Porque es una cláusula taxativa. Pero hay otras que son dispositivas. Eso es que yo libremente, hay muchas cosas que yo hago libres, ¿no? En un contrato, en un acto jurídico. En un matrimonio, que no es un contrato, pero es un acto jurídico, hay cosas que sí puedo poner y hay cosas que no puedo poner. En un testamento, por ejemplo, yo puedo poner alguna condición, pero hay condiciones que se tendrán por no puestas por ser ilegales, ¿no? Por ejemplo, si yo le pongo como condición a mi hijo, a mi heredero, que nunca trabaje o que nunca se case, o que eso es en contra de la dignidad y los derechos humanos. Para empezar, el notario no va a poner esa condición porque es ilegal. Pero si llegara a existir, no se aplicaría. Se tendría por no puesta. Por ejemplo, si yo pongo que el dinero se lo entregarán a mi hija al llegar a la mayoría de edad, pues eso sí se puede, eso sí es válido. Porque pues estoy protegiendo, la verdad, para que no vaya a gastar el dinero siendo menor de edad. Pero ponerle ahí que se compromete a nunca casarse, pues va contra de la naturaleza humana, ¿no? Que era un poquito los contratos que hacía Televisa. Televisa les daba una exclusividad y les prohibía que trabajaran, ¿no? En otra empresa. Pero bueno, les pagaba un dinero. Pero luego se pusieron peor y a muchos les decían, a un primo mío que es cantante de ópera, le dijeron, te vamos a dejar participar en La Voz, pero nos vas a firmar un contrato durante 5 años, te comprometes a no presentarte con ninguna otra televisora ni a participar en ningún concurso. Y él con tal de, pues, firmó, ¿no?
pero ni siquiera le dieron trabajo, ni le dieron programas, ni le pagaron nada, nomás le fincaron su libertad. Nunca me buscó, él me platicó y todo, ¿no? Pero nunca nos metimos en ese tema, pero se puede promover un amparo o solicitar la nulidad de ese contrato, porque atenta contra la libertad y la dignidad humana. Habría que revisar el contrato, qué es lo que dice. Bueno, si se hace esta renuncia, dice el artículo 7, no produce efecto alguno, hay cosas que sí se pueden renunciar. Hay cosas que sí, por ejemplo, en un trabajo puede ser que haya un bono extra por puntualidad. Eso no es obligatorio que las empresas den bono de puntualidad. No es obligatorio que las empresas te paguen vacaciones en un hotel en Suiza. Pero sí puedes renunciar a ello, porque eso no es una obligación de ley, ¿verdad? Y en caso de que renuncies a un derecho renunciable, pues debe de ser claro y preciso qué es lo que estás renunciando, dice la ley. Los actos ejecutados contra las leyes serán nulos. Cualquier cosa que vaya contra la ley, cualquier contrato, cualquier acto jurídico no tiene valor, es un acto nulo. Acuérdense ustedes, la próxima clase que pueda activar el pizarrón, acuérdense que vimos la teoría de las nulidades. Bueno, incluso la podemos encontrar en Google, ¿no? Ese es algo fundamental. Tenemos que saber que el acto jurídico tiene elementos de existencia y elementos de validez. Miren, elementos de existencia y validez del acto jurídico. Los esquemas, pues esto hay muchos esquemas que nos hablan de ello, ¿no? Déjenme ver cuál es más, que nos sea más fácil. Ahora ya todo esto se vuelve negocio porque ya no te dejan abrir nada, te lo quieren vender a fuerzas, ¿no? Te piden dinero, te piden que subas cosas para que puedan compartirte, pues lo más básico que son imágenes, ¿no? Yo tengo esos cuadritos, pero ahorita ocupamos abrirlo por aquí, permítanme. De hecho, ya lo habíamos hecho en alguna ocasión en el pizarrón. Aquí está. Elementos del acto jurídico. Primero ya vimos lo que es un hecho y lo que es un acto jurídico. Los hechos jurídicos de la naturaleza, como pueden ser el nacimiento, la filiación, la muerte. Esos producen consecuencias, pero se producen por la naturaleza. Y hay otros que son por la voluntad del hombre, como son los delitos o los cuasicontratos. Pero también vienen los actos jurídicos. Los actos jurídicos ya se crean por voluntad y ahí entran lo que son los contratos. Los actos jurídicos, en estricto sentido, son los contratos y los convenios. También en su momento lo estudiamos. Aquí está. Convenio en sentido estricto, convenio en sentido amplio, artículo 1792, eso ya lo vimos. Elementos de existencia, el consentimiento, el objeto y la solemnidad en el matrimonio, nada más, y en el testamento. Para que exista un acto jurídico debe de haber consentimiento y objeto posible, si no el contrato es inexistente y entonces se demandará su inexistencia y su nulidad. Y además también tiene elementos de validez, artículo 1795 del Código Civil. Forma, formalidades, licitud en el objeto, ausencia de vicios y capacidad. Todo eso lo vimos, acuérdense, los que todavía sobrevivan a esa época. Los que no, pues lo vamos a volver a ver cuando lleguemos a obligaciones. O a lo mejor antes, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. Ok, bueno, entonces, dice el artículo 7, perdón, octavo, un acto en contra de la ley es nulo. Yo no puedo vender a mi hijo, porque eso está prohibido por la ley. Yo no puedo celebrar un contrato para matar perros y venderlos en barbacoa, porque eso está prohibido por la ley de protección animal y la ley de salud, etcétera, etcétera. Y entonces un contrato en ese sentido donde alguien se compromete a venderme perros para después ponerlos a pelear o hacerlos barbacoa, eso es nulo. Ese contrato, cuando me quieran hacer valer eso, es nulo. Contrato de compraventa de armas es nulo. Oiga, voy a demandar porque compré droga y me la dieron, no me la entregaron. No, te vas a ir a la cárcel por tráfico. Eso no es válido porque va contra la ley. Artículo 9.
Abrogación y derogación de leyes. Cuando se cambia toda una ley, todo un código, se llama abrogación. Cuando se cambia un artículo, se llama derogación. Cuando se le quita valor a un artículo, se llama derogación. O también se le llama reforma. Si se fijan ustedes aquí, lo que estoy subrayando dice reforma del 25 de mayo del año 2000. Quiere decir que el artículo 11 del Código Civil se reformó en el año 2000. No se derogó. Si dijera aquí derogado, quiere decir que ese artículo perdió su valor, pero el código sigue vigente. El Código de Procedimientos Civiles de todos los estados se abrogó, todos los códigos, los 32 códigos de procedimientos civiles estatales se abrogaron. Y entró el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que es uno solo. Ahí sí estuvimos en presencia de una abrogación en enero de este año. Contra la observancia de la ley no puede alegrarse desuso, costumbre o práctica en contrario. Principio general del derecho. Oiga, pues es que yo siempre estoy acostumbrado a pegarle a mi mujer. Oiga, es que yo siempre me doy la vuelta aquí. Pues sí, señor, pero está prohibido. Es que yo tengo la costumbre de pegarle a mis hijos. Eso está prohibido. Es que yo practico ese tipo de peleas de perros, señor. Eso está prohibido. Usted no me puede alegar que porque lo viene haciendo, eso ya le da derecho a hacerlo. La ley se tiene que cumplir, no está al arbitrio de los particulares. La ley se cumple, no es por voluntad, es a fuerzas, acuérdense. A diferencia de la religión, de la moral, de los convencionalismos sociales, la ley es coactiva. La ley no está a voluntad de los particulares. La ley es creada por los órganos de poder y se impone mediante la coacción. Acuérdense que cuando vimos Introducción al Estudio del Derecho, vimos que de todos los órdenes jurídicos, la única norma que es obligatoria es la ley, porque la religión, la moral y las buenas costumbres no te las pueden exigir por la fuerza. Pero la ley sí te la pueden exigir por la fuerza del Estado, la policía, el ejército, etc. Artículo 11. Las leyes que establecen excepciones, si hay alguna pregunta o alguna duda, pueden preguntar, porque estos principios no nada más son para el derecho civil, son para todas las materias, aplican en todas las materias. Esto es lo que se llama principios generales del derecho. Y yo no me enojo porque me pregunten, porque pues hay cosas que a lo mejor para mí son obvias, pero para ustedes es la primera vez que las escuchan y podemos ahondar más, ¿no? En la explicación. Las leyes que establecen excepciones a las reglas generales no son aplicables a caso alguno que no esté especificado en las mismas leyes. Las leyes establecen excepciones. A veces las leyes son generales, abstractas y obligatorias, porque aplican a todos, se cumplen por la fuerza, pero también tienen excepciones. Vamos a ver un ejemplo. El artículo 16 de la Constitución dice: nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilios, papeles o posiciones, sino por un mandamiento de autoridad competente que funde y motive la legal causa del procedimiento. A nadie lo pueden molestar en su persona si no hay una orden judicial. Pero la misma Constitución dice más adelante, en casos de urgencia, cualquier persona puede detener a un indiciado en el momento de estar cometiendo un delito. Esa es una norma especial. Quiere decir entonces que si alguien está cometiendo un delito, no se necesita una orden para detenerlo. Como dice el artículo 16, que más adelante pone una excepción. A nadie lo pueden molestar en su persona, a menos que esté cometiendo un delito, porque si está cometiendo un delito, cualquier persona lo puede detener y privarlo de su libertad para entregárselo a la policía. A eso se refiere el artículo en comento, que es el artículo 11. Todas las leyes tienen excepciones. Artículo 12. Las leyes del Distrito Federal se aplican a todas las personas que se encuentran en el territorio del Distrito Federal. Aquí no importa si tú eres chino, eres de Zacatecas, si estás en el Distrito Federal, tienes que cumplir con los reglamentos y las leyes del Distrito Federal. Oiga, pero yo soy gringo, no importa. Esta ley se llama la ley del suelo. El Distrito Federal o la Ciudad de México está demarcada por sus 16 alcaldías, que antes se llamaban delegaciones,
y esas conforman el territorio de la Ciudad de México. Y en la Ciudad de México aplican las leyes de la Ciudad de México, no las chinas ni las del Estado de México. Entonces, no importa la persona, si tú estás aquí, te aplican las leyes del Distrito Federal, porque aquí es claro el artículo. Para determinar la aplicación del derecho del Distrito Federal, se aplicarán las siguientes reglas. Artículo 113, en consonancia con la Constitución. Aquí en la Ciudad de México se respetan las situaciones jurídicas válidamente creadas en otras entidades de la República. ¿A qué se refiere? Bueno, si Carolina estudió su carrera de abogado en Campeche hay una escuela con reconocimiento de validez oficial y su cédula de abogado es de la Universidad Autónoma de Campeche. Esa es una situación jurídica. Ella tiene el título de licenciado en Derecho por la Universidad de Campeche. ¿Eso será reconocido en la Ciudad de México? Sí, claro que sí. La licencia de conducir de Sonora será reconocida en Tamaulipas, sí, porque son situaciones jurídicas que se crearon en otras entidades de la República. Un testamento que se creó en la Ciudad de México, ¿puede ser válido en otra entidad federativa? Sí. ¿Puede ser válido en Estados Unidos? Sí. Porque en otras entidades también se puede haber hecho un testamento sobre bienes que están en la Ciudad de México. Eso sí se puede. Pero habrá excepciones en que no, y eso lo iremos aprendiendo conforme vayamos avanzando en tantos temas que hay. El Estado y la capacidad de las personas se rige por las leyes aplicables en el Distrito Federal. A nosotros nos aplica el Código Civil porque estamos en la Ciudad de México. Y entonces nos aplica el régimen matrimonial. Por ejemplo, hay estados de la República donde no se pueden casar hombre con hombre. Todavía no lo permite la ley. Se tienen que amparar para hacerlo. Pero esas personas se vienen a la Ciudad de México y se casan aquí, aunque no vivan aquí. Porque las leyes del Distrito Federal aplican aquí, por eso muchas mujeres se vienen a abortar aquí a la Ciudad de México porque aquí es legal. Y si ellas se practicaran el aborto aquí, no les pueden aplicar ninguna ley ni ningún delito de las entidades de donde vengan, porque el hecho ocurrió aquí. Los derechos reales sobre inmuebles, todas las casas que están aquí, todos los terrenos, se rigen por las leyes de la Ciudad de México. Hay 3 estatus, anótenlos por favor. Anótenlos. Estatus real, estatus formal, estatus personal y estatus legal. Esta teoría de los estatus es la que estamos revisando ahorita en el artículo 113 del Código Civil y que también se reproduce en la Constitución. El estatus real real se refiere a los derechos reales. El derecho real por excelencia, lo vamos a ver más adelante, es la propiedad, los inmuebles. Y entonces el estatus real nos dice que todos los inmuebles o todas las propiedades se rigen por el derecho de donde están ubicados. Si mi casa está en la Ciudad de México, pues le aplica la ley de la Ciudad de México. Si está en Cancún, pues le toca la ley de Quintana Roo. Ese es el estatus real. Los bienes se rigen por la ley de donde se encuentran ubicados, estatus real. Estatus formal. El estatus formal establece lo siguiente. Los actos jurídicos se rigen por el derecho
del lugar donde fueron creados. Por ejemplo, si vamos a hacer un testamento en la Ciudad de México, ese testamento es un acto jurídico, estatus formal, requiere una forma y lo va a hacer un notario público. Y entonces se aplicará la ley Código Civil de la Ciudad de México y la ley del notariado de la Ciudad de México, porque cada estado de la República tiene su ley de notarios o ley del notariado. Si vamos a celebrar un contrato en Baja California Norte, pues ese contrato se sujetará a la forma del estado de Baja California Norte, Baja California Sur. Ya encontré el artículo. El artículo que es el espejo, más bien el que refleja al artículo 13, es el artículo 121 de la Constitución. Anótenlo para que ustedes lo lean, que nos habla de la teoría de los estatus. Artículo 121 de la Constitución, que se refleja en el artículo 13 del Código Civil de la Ciudad de México. Si yo me voy a Estados Unidos, en Estados Unidos yo me puedo casar válidamente ante un ministro de culto y ese matrimonio es válido en Estados Unidos, pero aquí no. ¿Por qué? Porque allá se le dio forma. Si el contrato se firmó en China, habrá que estudiar la ley de China porque es la forma de la ley de China. Y a lo mejor se va a hacer cumplir aquí, pero hay que respetar el lugar o el estatus de donde se formó ese acto jurídico. Siguiente estatus personal. Estatus personal. Los atributos de las personas, son inherentes a ellas. Para ello vamos a recordar rápidamente, vamos a poner allí, si tienen en qué anotar, van a poner de un lado personas físicas. Yo también lo voy a hacer para que vean, para que no se me pase nada. En una columna van a poner personas físicas y en otra columna van a... Su nacionalidad y... Sí, exacto. Su nombre. Muy bien. Empezamos. Persona física tiene nombre. ¿Cómo se llama en la persona moral? La persona moral o la empresa tiene una razón social. Nombre, Francisco Antonio Lembo Rosales, ese es el nombre mío. Nombre de una persona moral, Coca-Cola Company, SADCB, esa es una razón social, es el nombre de la persona moral. La persona moral, entonces, el nombre que tiene se llama razón social, pero es un nombre. Y en las personas físicas se llama nombre, y en las personas morales se llama razón social. Siguiente atributo, domicilio. Yo tengo un domicilio. Hay personas que tienen 2 o 3, tienen varias casas. Domicilio es el lugar donde una persona, más adelante lo vamos a ver, reside o habita la mayor parte del tiempo, o donde tiene su trabajo, sus negocios. La ley establece varias reglas, ¿no? Todos tenemos un domicilio que es un centro de imputación jurídica. ¿Qué quiere decir eso? El domicilio es el lugar donde nos encuentran. Ahí es donde nos encuentran para cobrarnos lo que debemos, para exigirnos nuestras obligaciones. Y pues eso, cuando un sujeto delinque y se va a dar a la fuga, lo primero que hace es correr a su domicilio, ¿no? Para agarrar su ropa, sus calzones y su dinero. Ahí es donde lo agarran a veces. Porque todos estamos vinculados a nuestro domicilio. Después de un tiempo, cuando ya creemos que, cuando alguien delinquió y cree que ya la brincó, pues regresa a su casa y ahí lo agarran. Los seres humanos tienen arraigo a su tierra, a su casa.
En las personas morales se llama domicilio social. Domicilio social. El domicilio social es el domicilio donde está su administración. Por ejemplo, el Palacio de Hierro, pues no está en las tiendas. Si nosotros nos metemos a los avisos del Palacio de Hierro, a los tickets, vamos a encontrar que su domicilio está por allá por Santa Fe, que es el domicilio donde está pues la sociedad que constituye el Palacio de Hierro, Liverpool o el banco tal. Cuando vamos a demandar a un banco, pues no vamos a la sucursal del banco, buscamos en dónde está su domicilio social. Generalmente están allá en Polanco, en las Lomas, las oficinas administrativas, los órganos de gobierno de la persona moral. Siguiente atributo de las personas, patrimonio. El patrimonio de una persona física está constituido por el pasivo y por el activo. Ustedes ahorita en su cartera pues traen activo. Tienen su teléfono y su computadora y ese es su activo, pero a lo mejor también la deben y ese es su pasivo. Deben la torta de tamal en la mañana, en la guajolota y mañana hay que pagarla, pues esa es una deuda y es un pasivo y forma parte de su patrimonio. Las deudas y los bienes forman parte del patrimonio. Y el patrimonio generalmente lo tenemos en nuestro domicilio, en nuestras cuentas bancarias, en nuestros trabajos, en nuestro coche. Para las personas morales, el patrimonio se llama capital social. Capital social. Las personas morales se constituyen ante notario. Las personas físicas nacen por el acto biológico del nacimiento, que es un acto maravilloso, ¿verdad? Un acto divino, mediante el cual Dios permitió que nos reprodujéramos, ¿verdad? Pero es un acto biológico, un acto genético. Y en el caso de las personas morales es un acto jurídico el que le da origen. Las personas físicas tenemos acta de nacimiento, las personas físicas tenemos acta de nacimiento y las personas morales tienen acta constitutiva. Acta constitutiva que se hace ante notario o corredor público. Los corredores públicos son notarios en materia mercantil. Los notarios se encargan de actos civiles y los corredores públicos de actos mercantiles. El acto mercantil es el puramente especulatorio, como el comercio. En el año 94 fueron creadas la figura de correduría pública, no existían. Antes los notarios constituían a las empresas, pero ahora existe un órgano especial también que es como el notario, pero se llama correduría pública, que son los que constituyen a las empresas mercantiles. Sin embargo, los notarios siguen realizando actos para sociedades civiles, asociaciones, y de manera concurrente también a veces en materia mercantil. Toda la vida de la persona moral existe, no existe físicamente, pero sí tiene una existencia jurídica y está en su acta constitutiva. En el acta constitutiva de una empresa o de una sociedad viene todo esto, viene su nombre, quiénes son los socios, dónde está su domicilio social, cuánto dinero tiene, cuál es su nacionalidad. Es más amplia la acta constitutiva que el acta de nacimiento. En nuestra acta de nacimiento viene cómo nos llamamos, quién es nuestro papá, quién es nuestra mamá, quizá quiénes fueron nuestros abuelos. Ahora en las actas nuevas pues ya no viene todo eso. Vienen un poquito más reducidas, pero sí vienen hasta nuestros abuelos para efectos de alguna sucesión. Cuándo nacimos, en dónde nacimos, cuándo se nos registró, todos hemos visto un acta de nacimiento. Y un acta constitutiva trae los datos que ya les acabo de mencionar. Bueno, estábamos con el tercer y cuarto elemento que es patrimonio. Siguiente elemento de las personas físicas, nacionalidad. Nacionalidad. Nosotros somos mexicanos, creo. Todos, creo. A menos que haya alguien aquí que diga, no, fíjese, maestro, que pues yo soy de Nicaragua o soy venezolano. Entonces ese sería un extranjero. Un extranjero es la persona que no reúne las calidades que marca la Constitución en los artículos relativos del 30 al 36, que no es mexicano. Y entonces la persona física es extranjera.
que entró al país, pues generalmente de manera legal, ¿verdad? A través del Instituto Nacional de Migración y que está como visitante, como estudiante, como rentista, en fin. Las empresas también tienen, las personas morales también tienen nacionalidad, de tal manera que puede ser una empresa extranjera, como la BMW, que es una empresa alemana, que luego se constituyen como mexicanas para tener un régimen fiscal más benéfico, y entonces la empresa pues se vuelve mexicana, aunque en realidad la mayoría de los socios o el capital viene de extranjería, pero bueno, pues ya el acta constitutiva dicen que el Oxxo, por ejemplo, ¿no? Que es una empresa que se llama FEMSA, así se llama la corporativo FEMSA, el corporativo Alsea tiene al Vips, tiene a casi todos los restaurantes que conocemos, habidos y por haber, forman parte de ese corporativo que es una sociedad de nacionalidad mexicana. Siguiente atributo de las personas físicas, estado civil. El estado civil, pues se refiere a que si son casados o son solteros, también se refiere a quiénes son sus padres, quiénes son sus abuelos, quiénes son sus hijos. El estado civil es el estado que guarda una persona. El estado civil es el estado que guarda una persona en relación a la familia o a su familia. Caro, por ejemplo, es soltera, pero tiene a su hijo, es mamá de Armandito. Su papá es mi hermano Álvaro, que en paz descanse. Su mamá es fulana. Ese es su estado civil, el estado que guarda en sociedad. No nada más es casado o soltero, aunque casi siempre para efectos jurídicos sí te preguntan si eres casado o soltero. No te están preguntando quién es tu papá o tu mamá si no es necesario, pero para efectos de ley, el estado civil es toda la situación que guardas en relación a tu familia. Quiénes son tus padres, quiénes son tus hijos, porque eso te genera filiación y la filiación genera obligaciones. Si no bien es cierto que no nada más alimenticia, pero sí otro tipo de obligaciones que vamos a ver más adelante. Parientes en línea recta, parientes colaterales hasta el 4º grado tienen obligaciones desde alimenticias hasta obligaciones de respeto, ayuda mutua y solidaridad y de no ofenderse entre ellos mismos, porque entonces sería violencia familiar. Bueno, las empresas no tienen estado civil, ese atributo no lo tienen, no pueden ser casadas ni solteras, pero sí pueden celebrar ciertos actos que parecieran ser del estado civil, pero que no son propiamente de un humano. Las empresas se crean, no nacen, se crean por un acto jurídico. Las empresas se fusionan, así se llama, fusión. Las empresas se escinden. ¿Qué quiere decir que se fusionan? Bueno, ustedes a lo mejor no se acuerdan, pero el banco Bancomer se fusionó con BBVA, con el Banco Bilbao Vizcaya, y se creó BBVA Bancomer Bilbao Vizcaya. Se juntaron, se unieron, como si se hubieran casado. Pero no es un acto sexual ni para procrear, es una unión, ¿no? Por ejemplo, las empresas se unen pues para sumar sus esfuerzos, sus capitales y constituir una sola. Jarritos era una empresa mexicana y la compró la Coca, entonces se fusionó con la Coca-Cola, se fusionó. Escisión, escindir quiere decir separar. También las empresas se separan. Vamos a crear dos de una, ¿no? Esa es la escisión. Son los fenómenos que realizan los notarios o los corredores públicos, ¿no? La creación, escisión, fusión y extinción. También las empresas se extinguen. Las empresas se extinguen pues cuando se dan de baja. Puede ser porque quiebran, puede ser porque pues ya la empresa terminó su ciclo, la van a desaparecer y van a crear otra y entonces se mueren. Pero eso no se llama muerte, se llama extinción. Disolución o extinción. Disolución o extinción
de la persona moral es el equivalente a la muerte en la persona física. Las personas físicas mueren, las empresas se extinguen o se disuelven. Las personas físicas se casan, las personas jurídicas se fusionan. Las personas físicas se divorcian, las empresas se escinden. Bueno, vamos al siguiente atributo. Ya tenemos nombre, patrimonio, domicilio, nacionalidad, capacidad de ejercicio. La capacidad de ejercicio, las personas físicas la adquieren a los 18 años y la pierden a la muerte. Las empresas tienen capacidad de obrar o capacidad de ejercicio desde que se crean. Por eso tienen que ir ante un notario, porque el notario da fe que existe, la da la vida, la inscribe en el registro público de la propiedad. Y entonces nace a la vida jurídica, y ya tiene vida jurídica, ya puede celebrar actos, contratos y obligarse, porque ya hay una certeza jurídica de su existencia ante un notario o ante un corredor público. Entonces, para una persona física tener capacidad de ejercicio, tiene que esperar a cumplir los 18 años. La empresa, inmediatamente que es creada, ya puede empezar a contratar, a obrar, ¿a través de quién? De sus representantes legales, porque las empresas no existen, pero actúan a través de sus representantes legales, que están ¿en dónde? En la escritura constitutiva. Ahí en la escritura dice quiénes son los representantes, los que contratan a nombre de la empresa. Capacidad de goce, siguiente elemento, capacidad de goce. Las personas físicas, es la capacidad de ser titular de derechos y obligaciones. Las personas físicas la tienen desde el nacimiento, ergo la concepción. Las personas morales desde que son creadas, pues entran bajo la protección de las leyes, porque pagan impuestos y también tienen derecho a que se proteja su nombre, su domicilio y su patrimonio. Si yo ahorita quiero crear una empresa que se llame Coca-Cola, no voy a poder, porque ese nombre ya está designado para la Coca-Cola. Cuando yo voy a crear una empresa, tengo que proponer qué nombre le voy a poner. Y entonces me van a pedir nombres, 3 o 4, para ver cuál no está, porque, por ejemplo, aquí tenemos a nuestro compañero Pat, ¿verdad? Pat, yo soy Lembo y Gaby, ¿no? Y le podríamos poner a la empresa Lembo Patga, SADCB. Ah, bueno, está bien. O le podemos poner Taquitos Mexicanos, SADCB, ¿no? No se puede, porque ya existe otra empresa que se llama así, ¿no? No se puede duplicar el nombre de las empresas. Y así como se protege el nombre de una empresa, se protege su razón social, se protege su domicilio. Entran bajo la protección de las leyes. Las empresas están protegidas por la Ley General de Sociedades Mercantiles como la principal y el Código de Comercio. Y la Constitución, desde luego, que protege domicilios. O sea que las personas morales sí tienen existencia jurídica, aunque no las veamos, existen. Porque venden, compran, contratan. Y las personas físicas son los seres humanos que son individualmente determinados. Ese es el tema muy importante que ya lo habíamos visto, pero pues tenemos que tocarlo porque eso es fundamental. Ya nunca vamos a volver a tocar eso porque ya es el segundo repaso que damos, ¿no? Bueno, estábamos con el artículo 13, estatus real, estatus formal, nos quedamos en el estatus personal. Dijimos que el estatus personal es los atributos de la persona son inherentes a ella. ¿Qué quiere decir? Que si Carolina se va a Japón, sigue siendo Carolina, sigue teniendo su patrimonio, sigue teniendo su nacionalidad. Si está casada o soltera, sigue siendo soltera. Es decir, que tus atributos personales, nombre, domicilio, patrimonio, son inherentes a ti. No importa dónde estés, sigues siendo la misma persona, con la misma edad, con el mismo estado civil. Y esto es importante porque hay personas que dicen, no, pues si yo me casé en la Ciudad de México, pues ya no soy casado en el Estado de México, soy soltero, me puedo volver a casar. No,
Si estás casado en la Ciudad de México, estás casado en todo el mundo, porque es un estado civil, y el estado civil te persigue a donde vayas, porque es inherente a tu persona. Cuando tú viajas, además de tu maleta, llevas tu nombre, tu domicilio, tu nacionalidad, tu patrimonio, todo lo que eres tú va contigo. Por eso llevas un pasaporte que dice cuál es tu nombre, cuál es tu domicilio, cuál es tu nacionalidad. Eso no cambia porque tú cambies de ubicación geográfica. Ese es el estatus personal. Estatus real, formal, personal. Nos falta el estatus. ¿Cuál nos falta? A ver. Legal. Estatus legal. Las leyes rigen en el lugar donde fueron creadas. Por ejemplo, las leyes eso ya lo leímos hace ratito. Las leyes de la Ciudad de México aplican en la Ciudad de México. Las leyes federales mexicanas aplican en la República Mexicana. Aquí en la República Mexicana no puede aplicar una ley china, ni puede aplicar una ley gringa, ni una ley alemana. Las leyes aplican en el lugar donde se crearon. Punto. Ni tampoco podemos aplicar una ley mexicana en Estados Unidos. Ellos tienen sus propias leyes porque son otro país, tienen otra soberanía, tienen otro gobierno, tienen otro estado. Hay cooperación internacional, claro, sí. Podemos trabajar bajo cooperación, pero yo no puedo irme como juez a dictar una sentencia sobre el territorio gringo. Eso es inválido. Para poder afectar un inmueble o una persona que está en otro país, tengo que acudir a instrumentos internacionales para respetar la soberanía de aquel lugar y que por vía de cooperación las autoridades de aquel lugar hagan valer el compromiso internacional que hayamos celebrado, como puede ser un contrato privado o una pensión alimenticia donde el tipo se fue a esconder a Estados Unidos y no quiere pagar la pensión, y entonces por vía de carta rogatoria o exhorto internacional se le requiere a un juez gringo para que le embarguen los bienes allá, pero no va a ser el juez mexicano el que le va a embargar, va a ser un juez gringo en apoyo al juez mexicano bajo las leyes gringas y los tratados internacionales, porque en Estados Unidos aplican las leyes de Estados Unidos. Eso es a lo que se refiere el artículo 13 del Código Civil en relación al 121 de la Constitución. ¿En México se puede aplicar derecho extranjero? Sí, sí se puede cuando, por ejemplo, si las personas se casaron en Cuba y se vienen a vivir a México y inscriben su matrimonio en México, pues les va a ser aplicable las reglas del matrimonio en cuanto al acto jurídico, las de Cuba, porque allá nació y México reconoce ese acto jurídico, pero bajo ciertos requisitos. Debieron de haber inscrito su matrimonio aquí y deberán de haber tenido su domicilio aquí. Eso se llama conflictos de derecho internacional privado. El derecho internacional privado es una rama del derecho que se desprendió del derecho civil y que estudia precisamente los conflictos de derecho internacional. Hay dos tipos de derecho internacional que ustedes van a estudiar en sus carreras, los que estén estudiando o los que ya estudiaron. Derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho internacional público es la relación que existe entre los gobiernos. La relación que hay entre México y Cuba como gobierno. Que si hay una guerra de México contra Alemania o que Alemania le declaró la guerra, eso es derecho internacional público. O que tienen un tratado de libre comercio, México, Estados Unidos y Canadá, eso es derecho internacional público. ¿Qué es el derecho internacional privado? El derecho internacional privado es cuando hay una situación de conflicto entre particulares de distinta nacionalidad. Por ejemplo, dos chinos que celebran un contrato, en la Ciudad de México sobre un inmueble que se encuentra aquí o en China. O el clásico que nos ponían los maestros a nosotros, ¿no? Los maestros eran tremendos cuando empezaba la carrera y
y nos decían más o menos algo así. Un estadounidense se casó con una canadiense y van volando en un avión de nacionalidad rusa. El avión va pasando por Japón en el momento en el que nace un niño arriba del avión. Hijo de ese canadiense y ese norteamericano. ¿Qué nacionalidad tiene el niño? Y empezaba la locura, ¿verdad? No que el del papá, no que la de la mamá, no que la de la aeronave, no que del lugar por donde van pasando. Bueno, esos son conflictos de derecho internacional privado, que incluso nuestra Constitución resuelve en los artículos 31, 32. Hablan del derecho sanguíneo, el derecho de suelo, básicamente. Y que todavía no llegamos a eso. Bueno, esos son conflictos de los que habla el artículo 14 y 15, ¿no? Del derecho internacional privado. No estamos cursando esa materia, por eso no los quiero confundir y no voy a entrar a eso. Si ya más adelante la cursamos, pues ya veremos, ¿no? Dice el artículo 16, otro principio general del derecho. Los habitantes del Distrito Federal, ergo los habitantes de Colima, es lo mismo, tienen la obligación de ejercer sus actividades y de usar y disponer de los bienes de la forma que no perjudiquen a la colectividad. Eso es lo que se llama el carácter público de la propiedad privada. Yo soy dueño de mi coche. Sí, tú lo compraste, a ti te costó. Sí. ¿Puedo hacer lo que quiera con él? Bueno, relativamente sí. Lo puedo vender, puedo circularlo, pero si no trae placa, ¿no? Pero si lo voy a usar para atropellar a una persona, tampoco. Porque entonces ya estaría utilizando mi propiedad, mis bienes, para perjudicar a la colectividad. Y entonces, todos los derechos humanos tienen un límite. Todos. Los derechos humanos del artículo 1 al 27 constitucional, todos tienen un límite. La libertad de expresión del artículo 6 y 7 tiene un límite. Yo me puedo expresar libremente, pero no puedo ahorita insultar a José, no puedo insultar a Gaby, porque estaría yo ya incurriendo en un exceso, ¿no? Y no puedo argumentar, es que es mi derecho de expresión. No, espérate. La Constitución establece un límite para tu derecho de expresión y está en la propia Constitución. Vámonos al artículo 6, que habla de la libertad de expresión, 6 y 7. La manifestación de ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso que ataque la moral, la vida privada y los derechos de terceros. Provoque algún delito, perturbe el orden público. Entonces, si yo estoy aquí diciéndoles groserías a ustedes, metiéndome en la vida privada de ustedes, atacando sus derechos con mi manifestación de ideas, entonces sí voy a probablemente estar cometiendo algún delito o alguna falta que puedo ser demandado por la vía civil o por la vía penal, lo que corresponda. Porque hay un límite. Todos los derechos humanos tienen un límite. Están en la propia Constitución. Por ejemplo, el artículo 9 habla de la libertad de reunión y asociación. Ahorita estamos reunidos, no estamos asociados. ¿La Constitución nos permite reunirnos? Sí. ¿Por qué lo permite? Porque lo estamos haciendo con un fin lícito. ¿Cuál es ese fin? Difundir la cultura jurídica, dar una clase. Pero si estuviéramos aquí reunidos para cometer un delito, eso sería ilegal y sería hasta delincuencia organizada probablemente, ¿verdad? O asociación delictuosa. Sí me puedo reunir, pero siempre y cuando lo haga de manera pacífica y con una finalidad lícita. Artículo 10. ¿Puedo poseer armas en mi domicilio? Sí, pero siempre y cuando sea para mi seguridad y legítima defensa y además estén permitidas por la ley federal de armas de fuego y explosivos. De tal manera que en mi casa yo no puedo tener un misil, eso está prohibido. La ley federal establece cuáles son las armas que están reservadas para el ejército y la Fuerza Armada, la Marina, la Fuerza Aérea o la Policía. Solamente ciertos calibres y cierto número de armas
son los que yo puedo tener en mi casa para mi defensa personal, pero no puedo tener un arsenal o un misil o una caja de granadas, porque la ley federal no me lo permite. Sí puedo tener armas, pero las exclusivas que marque la ley. Artículo 11, 11. Toda persona tiene derecho a entrar y salir de la República sin necesidad de carta, pasaporte, salvoconducto u otros semejantes. Bueno, el pasaporte sí te lo piden para salir y para entrar, porque eso está sujeto a la autoridad administrativa, es un trámite administrativo. No lo utilizo para ir a otro estado de la República, sí para salir del país, sí, para entrar también, porque eso está en las leyes de migración. Entonces, todos los derechos humanos tienen límites, y el límite es el interés social y los derechos de los demás. Por eso yo puedo usar mis bienes, pero de la manera que no afecta a los demás. Si yo tengo aquí una bocina de Electra, ¿verdad?, y la prendo todos los domingos a las 5 de la mañana, pues va a llegar un momento en que me van a poner una queja en la delegación o le van a hablar a una patrulla, porque pues estoy alterando el orden público y hay una ley reglamentaria, un reglamento de justicia cívica o de buen gobierno que dice que no debo de alterar la paz social de los demás cohabitantes de una colonia, de una calle. Bueno, artículo 16, ya casi terminamos, nos quedan 10 minutos, a ver si acabamos hoy. Bueno, pues ya casi vamos a terminar. Artículo 16. Los habitantes del Distrito Federal tienen, artículo 17, es la lesión. La lesión en los contratos, ¿se acuerdan que lo vimos? La lesión en los contratos es cuando alguien celebra un acto jurídico explotando la ignorancia, la notoria inexperiencia o la miseria de otro, obteniendo un lucro excesivo, evidentemente desproporcionado a lo que él por su parte se obliga. Y en estos casos, pues el perjudicado por una lesión tiene derecho a pedir la nulidad del contrato o la reducción equitativa de su obligación, más los daños y perjuicios. Este es el concepto civil de la lesión. La lesión en los contratos tiene dos vertientes. Como vicio objetivo del contrato, anótenlo, la lesión como vicio objetivo del contrato. Cuando hay desproporción en las prestaciones, cuando hay desproporción en las prestaciones. Yo abusé de la ignorancia de Marlene o de Leticia y les vendí un reloj que vale 100 pesos y le dije que valía 50,000. Y no porque sea un ignorante, sino porque ella es ignorante en cuestión de relojes. Yo soy ignorante en mecánica, yo soy ignorante en astronomía, ¿sí? Entonces, no habla de ignorantes como la gente de la calle, los desarrapados, ¿no? Sino que abusan de tu ignorancia para obtener un lucro excesivo. Ese es un vicio objetivo del contrato. Que abusan y obtienen un lucro excesivo. Ahora, vicio subjetivo del consentimiento. Bueno, que por tu ignorancia o tu inexperiencia o por tu extrema miseria. Te estás muriendo de hambre y me vienes a pedir dinero y entonces yo te digo, ok, te voy a prestar 100 pesos, pero mañana me regresas 200. O sea, 100% diario. Ese es un interés usurero, un interés ilegal. Y estoy abusando de la miseria de una persona para obtener una ganancia excesiva. O quizá estoy abusando de su ignorancia, ¿verdad? Porque le digo, no, pues yo te cobro más barato que el banco, te voy a cobrar 100% mensual. Eso, estoy abusando de la inexperiencia, a lo mejor es una persona muy inexperta y todo eso se demuestra ante un juez. Eso se llama lesión en los contratos y es un vicio del consentimiento, acuérdense que lo vimos. La lesión en los contratos es un vicio del consentimiento y eso provoca la nulidad del contrato, nulidad absoluta o relativa, o la reducción del precio, artículo 17. Pero no nada más para los contratos, para cualquier acto jurídico. Un matrimonio por hambre, ¿verdad? Que era lo que hicieron los padres de la muchachita esta que la mató, la casaron con un viejillo ahí para que la estuvieron explotando y el viejillo el último la mató.
¿Por qué? Pues por la ambición, ¿no? La ambición de los padres, por la ignorancia de la chamaquita, pues la andaban vendiendo literalmente como trata de personas con hombres de 80 años, ¿no? ¿Qué hace una muchacha de 22 con un ochentón, verdad? Bueno, si se busca, esa artista se llamaba Irma Lidia, Irma Lidia. Si buscas José Pat, si investigan Irma Lidia, van a ver que tenía contrato con el viejo. Firmaron un contrato donde se comprometía a hacerle fiel y a casarse con... Ese contrato es nulo, pero lo tenía. Como una manera de presionarla moralmente, pero ese contrato pues es, más bien es constitutivo de trata de personas y es un delito. Artículo 18. El artículo 18 tiene que ver con el artículo 14 de la Constitución que establece lo siguiente. Déjenme irme a la Constitución. Principio general del derecho. En los juicios, artículo 14, último párrafo, en los juicios del orden civil, aquí ya no estamos en penal, ya estamos en la materia civil. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, o a falta de esta se fundará en los principios generales del derecho. A diferencia del principio que está inmediatamente antes en el artículo 14, tercer párrafo, está el principio nullum crimen sine lege. No hay delito sin ley, que es el principio de tipicidad. Si no hay una conducta que se encuadre exactamente a algún tipo penal, no hay delito y queda la persona en libertad, que fue lo que estudiamos en el curso anterior. Pero a diferencia de la materia penal, en materia civil, si no hay ley, no se puede decir, es que no te puedo resolver. Fíjate que yo como juez no te puedo resolver tu asunto civil o familiar porque no hay una ley exactamente aplicable. No. Aquí dice la Constitución que en materia civil, sí, la sentencia debe ser conforme a la letra. O sea que si hay una ley, se aplica la ley a la letra. Pero si no hay letra o no hay ley, se interpretará la ley para resolver tu problema. Y si no hay una interpretación, se fundará en los principios generales del derecho. ¿Qué son los principios generales del derecho? Pues lo que estamos estudiando ahorita. Incluso de manera paradójica, el artículo 14 que estamos leyendo ahorita en su párrafo cuarto es un principio general del derecho, que a falta de ley en materia civil los jueces deben resolver. No pueden argumentar la falta de ley para dejar de resolver. Ellos tienen que crear o integrar una solución en base a las leyes que existen bajo los principios generales del derecho. Primero en tiempos, primero en derechos. El propietario más antiguo es el que tiene más derecho, el que tiene un título tiene mejor derecho a poseer. Muchas cosas que ustedes irán aprendiendo en las propias leyes. En las propias leyes están los principios, como este que estamos viendo ahorita. Un principio general del derecho es el nulli crimen sine lege. Sin delito no hay ley. Pero en materia civil lo aplica distinto. Aquí el juez no puede dejar de resolver a falta de ley. Artículo 14 constitucional que se refleja o nos lo manda al 18 constitucional, que dice que los jueces no están autorizados para dejar de resolver argumentando que no hay ley. Los jueces siempre deberán de resolver las controversias en materia civil. Y las controversias se deben de resolver conforme a la ley, conforme a la interpretación o a los principios generales. Artículo 19. Se reproduce ahí de nuevo el artículo 14. Cuando haya un conflicto a falta de ley expresa, ¿sí? se decidirá a favor del que trata de evitarse perjuicios y no del que pretenda obtener un lucro. Si el conflicto fuera de igualdad de derechos, se decidirá la mayor igualdad, es decir, buscando la equidad. Es decir, si un contrato no se puede interpretar, está tan enredado que no se puede resolver quién tuvo la razón, el juez deberá de buscar la igualdad o la equidad. Y por último, ya para terminar, la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento, a menos que estemos ante una causal que la vimos en penal y que se llama error invencible de hecho o de tipo. Cuando una persona por su ignorancia, por su atraso, por su condición indígena, por su minoría de edad, no conoce una ley, y entonces sí no se le puede exigir
cumplimiento, sobre todo en materia penal. Y habría que demostrar que era un indígena, que es analfabeta, que no sabe que estaba prohibido comerse 3 conejos y se los comió por hambre. Y entonces esa ignorancia sí lo excusa del cumplimiento y lo va a poner en libertad. Por eso aquí dice que los jueces tomarán en cuenta el atraso intelectual, el apartamiento de las vías de comunicación, su miserable situación económica, y si está de acuerdo el Ministerio Público, lo podrán eximir de alguna sanción penal por alguna ley que ignorara. Entonces, si se fijan, el principio está matizado. ¿Qué quiere decir matizado? Antes no tenía un matiz, antes decía la ignorancia de las leyes no excusa su cumplimiento. Porque mucha gente dice, es que yo no sabía que estaba prohibido casarme con mi hija, yo no sabía que estaba prohibido matar un animal, y ya con eso se quitaba la responsabilidad. No, eso no se puede, ¿verdad? Pero caso por caso se deberá de revisar qué fue lo que produjo esa ignorancia. Si la produjo mi extremo atraso intelectual, mi miseria, mi condición de indígena, mi apartamiento de la sociedad, mi minoría de edad, mi situación mental. Y entonces sí estaré yo excusado a lo que haya, o la ley que haya violado, o la que haya yo incumplido. Me acordé ahorita de un amigo que tengo que dice que cuando era chavito se metió a Perdón, compañeros, ¿se retiró el maestro o solo soy yo la que no lo ve? Creo que se desconectó. ¿Habrá sido un accidente? Ok, gracias. Ya está ahí otra vez. Perdón, pisé algo que me sacó del, no sé hasta dónde me quedé, pero les decía yo que, pues puede ser que a lo mejor un niño, un niño se mete, mi niño de 3, 4 años, 5 años conmigo a la tienda comercial, a un centro comercial, y yo no me doy cuenta y se toma un refresco o se come algo por ahí. Oye, es que se está robando, no está robando las cosas, es un niño, no sabe, yo no me di cuenta, te lo pago, no pasa nada. Es que la ignorancia de las leyes, no me lo puedes aplicar porque es un niño, no chingues, ¿no? Entonces, eso es a lo que se refiere. Ahora, si quiero hacer valer eso para andar delinquiendo, pues claro que no me va a servir, ¿no? Porque todo el mundo sabe que no se debe robar, no se debe matar, no se debe defraudar. Yo les puse aquí el ejemplo de ese indígena que se comió mataron 3 conejos para comer, ¿no? Porque ellos siempre han cazado y han vivido de la caza y de la pesca, y porque además están en la miseria, ¿no? Y lo metieron a la cárcel y lo querían dejar 9 años ahí por haberse comido un conejo. Y ahí sí puede aplicar el artículo que dice por su situación de indígena, por su miseria, por su ignorancia, pues no le puedes exigir que sepa que ese conejo pertenece a una raza XZ24 que está prohibido por la ley federal. ¿Cómo le vas a exigir que conozca la ley si es una persona que no sabe ni leer, ¿no? Y entonces los jueces lo tendrán que liberar por error invencible del tipo que anula la culpabilidad. Cuando vimos teoría del delito lo vimos. Bueno, lean por favor otra vez. Adelante, José. Doctor, buenas noches. También se Hola. pudiera considerar como un error de hecho el ejemplo que nos puso ahorita, anterior. Sí, son errores de hecho, error de tipo y error de prohibición, así se llaman, porque yo no sé que está prohibido. A lo mejor yo no sé que está prohibido, él no sabía que estaba prohibido comerse ese conejo, ¿no? Por eso es error de prohibición, pero ese error es invencible. ¿Por qué es invencible? Pues porque la persona es indígena, porque siempre en esa tierra se han comido a los conejos, de eso viven, ¿no? Y ningún juez le puede, pues, debatir o le puede ganar ese argumento, por eso se llama invencible. Puede ser vencible. También, pues se puede alegar también gustos y costumbres, ¿no? Claro, sería vencible. ¿Cuándo sería vencible? Pues si soy yo el que se comió el conejo. Si soy yo, ahí sí ya me fregué, porque aunque yo no sepa, el error es vencible. ¿Por qué es vencible?
porque usted no es indígena, usted es abogado, usted debería, aunque no conozca y no está obligado a saberse las leyes ecológicas de memoria o conocer a las especies, sabe que existen leyes y que debe usted tener cuidado de no andar cazando y entonces a mí sí me friegan, porque para mí sí sería vencible. Para el indígena, por su condición, sería invencible. Error de tipo, error de prohibición o error en el hecho, como bien dice José. Adelante, José. Una última pregunta, doctor, en cuanto a lo del domicilio social de las personas físicas, morales, perdón. Sí. ¿Qué diferencia existe entre este y el domicilio fiscal? Bueno, es que el domicilio de las personas morales está en la escritura pública y ellos pueden tener un domicilio donde está su órgano de administración y pueden tener un domicilio fiscal, que es donde responden de sus deudas fiscales, pero generalmente en el 90% de los casos, José, a donde está su administración, ahí está su domicilio fiscal, es el mismo. Okay. Igual que tú, donde vives, es tu domicilio fiscal. Entonces pueden concurrir los dos, el domicilio fiscal y el domicilio social. Pueden concurrir o pueden no concurrir. A lo mejor tú tienes una oficina o tu despacho y señalas a tu despacho como domicilio fiscal. Y entonces tu despacho es domicilio fiscal y tu casa es tu domicilio donde tú vives. No es a fuerzas que sean en el mismo lugar. Igual para las empresas. Muchas gracias, doctor. Gracias. ¿Alguna otra duda, chicos, chicas? Que Dios los bendiga. Mañana les mando la clase grabada y libros de civil para que empiecen a leer. Y ahorita obligados a leer otra vez y subrayar todos los artículos. Impriman el Código Civil, cómprenlo o imprímanlo. Si no, no sale tan caro imprimirlo, sale como en 80 pesos. En las, si vamos a esas papelerías que están por los SHs, por las escuelas grandotas, te cobran creo que a peso, a 50 centavos. Lo imprimes, lo engargolas y lo vas subrayando para que aprendas si no lo quieres transcribir, porque también si lo lees aquí en la máquina no se aprende, de verdad, leyéndolo no se aprende. Hay que subrayarlo, leerlo para que se te quede grabado aquí. Háganlo una vez en su vida, no les pido que se lo aprendan como si fuera la Biblia ni que lo recen todos los días. Yo solamente una vez lo leí, pero eso sí, cuando mis maestros me iban a hacer examen y ya nunca se me olvidó. Y ahorita cuando lo vuelvo a repasar rápido ya me acuerdo. Bueno, que Dios los bendiga, buenas noches, que descansen. Buenas noches, gracias. Hasta luego, gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Que Buenas noches. descanse, doctor. Hasta Gracias. luego. Buenas noches, doctor, gracias. Buenas noches, gracias, Consuelo, Magdalena y José, que les vaya bien, Gaby, buenas noches a todos.